A comienzos del siglo XIX. España era un gigante con pies de barro. Ya no era la potencia que hacía temblar al mundo. La gloria de Felipe II, en aquel lejano siglo XVI, era solo un eco. El imperio estaba podrido por dentro, debilitado por una corte más preocupada por sus lujos que por su pueblo. En 1805, el desastre de Trafalgar ante los británicos no solo hundió nuestros barcos, hundió nuestro orgullo y el control de los mares. Fue el principio del fin. Pero lo peor ocurrió en casa. Marzo de 1808, el motín de Aranjuez. El pueblo, harto de la traición y la miseria, estalló contra Manuel Godoy. La corona estaba en el suelo. Carlos IV, acobardado, le entregó el trono a su hijo. Fernando VII. Un arrofero. La debilidad de los Borbones le abrió la puerta al lobo. Napoleón Bonaparte, el hombre que tenía a Europa a sus pies, no venía de paso hacia Portugal. Venía a quedarse. En mayo de 1808, en la encerrona de Bayona, humilló a la familia real. Los obligó a rendirse como si fueran piezas de ajedrez. Napoleón puso a su hermano José Bonaparte en un trono que no le pertenecía. España era, sobre el papel, una provincia francesa. Pero Napoleón no contaba con una cosa, el orgullo español. El 2 de mayo de 1808. Madrid se convirtió en un matadero. Navajas contra bayonetas. El pueblo contra el mejor ejército del mundo. La represión fue un infierno de sangre. Los fusilamientos que Goya pintó no fueron arte, fueron una carnicería real. Pero la mecha ya estaba encendida. La guerra de independencia no fue una guerra de generales, fue una guerra de odio. Campesinos y civiles se convirtieron en fantasmas, la guerrilla, una resistencia invisible que despedazaba a los franceses en cada esquina, en cada monte. España estaba rota. Unos querían la modernidad de Francia, otros el regreso del rey absoluto, y en medio de las cenizas nacía el liberalismo. Ya no solo se luchaba por una bandera, se luchaba por el alma de una nación que se negaba a morir. La guerra contra Napoleón no fue una batalla de mapas, fue un conflicto total. En Zaragoza y Gerona, las calles se convirtieron en trincheras. Hombres, mujeres y niños lucharon piedra a piedra, prefiriendo morir bajo los escombros antes que rendirse al invasor. Y entonces, ocurrió lo imposible. Julio de 1808. En los campos de Bailén, el general Castaños humilló a las águilas imperiales. Fue la primera vez que el mundo vio que Napoleón, el amo de Europa, podía sangrar. El mito de su invencibilidad murió en suelo español. Pero mientras el pueblo moría en el frente, en Cádiz nacía un sueño. 1812. Entre bombas y asedios, se proclamó la Constitución. La Pepa. Fue un grito de libertad revolucionario. Soberanía nacional, división de poderes, fin del absolutismo. Por un momento, España dejó de ser un feudo de reyes para convertirse en una nación de ciudadanos. Sin embargo, la esperanza duró poco. 1814. Napoleón cae, y regresa Fernando VII. El pueblo lo llamaba el deseado, pero lo que recibieron fue un tirano. En un acto de traición sin precedentes, el rey rompió la Constitución, restauró el absolutismo y desató una cacería de brujas. Las cárceles se llenaron de héroes de guerra que ahora eran llamados traidores por querer libertad. El exilio o la muerte, ese era el destino de los liberales. Pero el imperio se desangraba por otros costados. Mientras el rey perseguía a su propio pueblo, América aprovechó el caos para romper sus cadenas. Las joyas de la corona se perdían para siempre. La tensión era insoportable, hasta que en 1820, el comandante Rafael del Riego dijo basta. En Cádiz, las tropas que debían ir a América se alzaron contra el rey. Fernando VII, acobardado de nuevo,
Fue obligado a besar la Constitución que tanto odiaba. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional, dijo cínicamente. Empezaba el trienio liberal. 3 años de caos, divisiones y fragilidad. España ya no solo perdía tierras, estaba perdiendo su identidad. El antiguo imperio que había dominado el mundo se estaba haciendo pedazos, desde dentro. Mientras España se hundía en sus propias peleas, al otro lado del Atlántico, el imperio más grande de la historia se desmoronaba. La traición de Napoleón y la cobardía de los Borbones fueron la chispa. En América, ya no querían ser súbditos de una corona en ruinas. Al principio, las juntas de gobierno decían actuar por el rey, pero era una máscara. El verdadero grito era uno solo: independencia. 1810. En México, el cura Hidalgo lanzaba el grito de Dolores, una marea de campesinos e indígenas que se alzaron contra siglos de dominio. En el sur, nombres que hoy son leyenda empezaron a cabalgar: Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo O'Higgins. No fue una guerra limpia. Fue un conflicto brutal, sangriento, donde hermanos lucharon contra hermanos. Ciudades enteras fueron borradas del mapa por el hambre y el fuego. España, arruinada y dividida, enviaba soldados a una muerte segura. 1817. San Martín realiza la proeza de cruzar los Andes y aplasta a las tropas reales en Chacabuco. Chile era libre. Desde el norte, Bolívar, el libertador, avanzaba como un huracán liberando Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. El clavo final en el ataúd del imperio llegó en 1824. En la Pampa de la Quinoa, la batalla de Ayacucho dictó la sentencia de muerte del dominio español en Sudamérica. España perdía sus joyas. Solo quedaban las migajas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El prestigio internacional estaba por los suelos y la economía, herida de muerte. Pero la tragedia no terminó ahí. Con la muerte de Fernando VII, el país no encontró la paz, encontró más guerra. La lucha por el trono entre los partidarios de Carlos, los absolutistas, y los liberales de Isabel II, desató las guerras carlistas. España se acostumbró al sonido de los fusiles en sus propias aldeas. Golpes militares, crisis económicas y un odio ideológico que partiría el país en dos durante un siglo. La potencia que un día gobernó el mundo, terminaba el siglo XIX rota, fragmentada y buscando desesperadamente su lugar en un mundo que ya no la respetaba. La decadencia no era una etapa, se había convertido en nuestra realidad. Tras décadas de sangre y fuego, España seguía perdida en un laberinto de inestabilidad. 1843. Isabel II, una niña de apenas 13 años, es declarada mayor de edad. Le pusieron una corona que pesaba demasiado para un país roto. España no era gobernada por políticos, era gobernada por espadones. Moderados, progresistas y militares utilizaban los pronunciamientos como si fueran votos. El ejército ya no protegía las fronteras, decidía quién mandaba en Madrid. El general Narváez impuso la década moderada con mano de hierro. El orden se mantenía a base de censura, cárceles llenas y el miedo al paredón. Pero el orden sin libertad es una olla a presión. Mientras tanto, en las montañas de Cataluña y el País Vasco, el fantasma del carlismo seguía vivo, desangrando los recursos de una nación que no tenía un respiro. 1854. Otro golpe. O'Donnell y Espartero intentan modernizar el país en el bienio progresista. Hablaban de ferrocarriles y reformas económicas, pero el hambre y la corrupción eran más rápidas que los trenes. España se quedaba atrás, mientras Europa se llenaba de fábricas, nosotros nos llenábamos de barricadas. El desgaste fue total. La reina, aislada en una corte llena de escándalos y camarillas, perdió el apoyo de todos. 1868.
Estalla la gloriosa. Los generales Prim y Serrano lanzan un grito que recorre el país, abajo los Borbones. Isabel II cruza la frontera hacia el exilio, dejando atrás un trono vacío y un futuro incierto. Empezaba el sexenio revolucionario. Una búsqueda desesperada por la libertad. La Constitución de 1869 fue un rayo de luz, pero la oscuridad era demasiado densa. El general Prim intentó traer orden trayendo a un nuevo rey, Amadeo de Saboya. Pero el destino de España siempre tiene un giro trágico. 3 días antes de que el nuevo rey pisara Madrid, Prim, el único hombre capaz de sostener el sistema, fue asesinado a balazos en la calle del Turco. El nuevo régimen nacía muerto, manchado de sangre y sin liderazgo. Mientras las potencias europeas levantaban imperios industriales y conquistaban el futuro, España seguía atrapada en su propio barro, luchando simplemente por no desaparecer. Pero la inestabilidad todavía no había dicho su última palabra. Tras la caída de los Borbones, España intentó reinventarse. El general Prim, el arquitecto de la revolución, buscó una salida desesperada trayendo a un rey extranjero, Amadeo de Saboya. Pero el destino fue cruel. Prim fue asesinado antes de que el nuevo rey pudiera siquiera estrechar su mano. Amadeo I se encontró solo, en un país que no entendía y que no lo quería. Rodeado de conspiraciones y crisis, terminó abdicando en 1873. Su frase de despedida lo dijo todo: España es ingobernable. Y entonces llegó el experimento definitivo. La Primera República. Fue el primer intento de vivir sin reyes, pero nació muerta. Federalistas, radicales y monárquicos se despedazaban por el control. Mientras tanto, las guerras carlistas seguían desangrando el norte, y en el sur, el caos cantonal hacía que ciudades como Cartagena se declararan independientes. El país se fragmentaba en 1000 pedazos. 4 presidentes en apenas unos meses. Un desorden incontrolable que terminó como siempre terminaban las cosas en aquel siglo, con el sonido de las botas militares. Enero de 1874. El general Pavía irrumpió en el Congreso con sus tropas. Un solo golpe de autoridad puso fin al sueño republicano. España volvía al control del sable. La decadencia del siglo XIX español no fue un accidente, fue una cadena de oportunidades perdidas. Mientras las potencias europeas construían fábricas, nosotros construíamos barricadas. Mientras el mundo miraba al futuro, nosotros seguíamos atrapados en el rencor de nuestras propias guerras civiles. España seguía en el mapa, pero el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Éramos una potencia histórica, pero una nación cansada, herida y dividida. Este fue el siglo que forjó nuestro carácter, a base de fuego, traición y resistencia. Una lección de historia que nos recuerda que un país que no sabe unirse, está condenado a repetirla. Soy Mentor Noriega IA, y esto fue, El colapso del gigante.